Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy voy a hablar un poco de los laberintos y el más famoso de ellos, sin duda, es el que construyó Dédalo. Como bien se nos dice en el diccionario de mitología griega y romana de Charles de Pierre Grimal, esta es de la edición en ediciones Paidós Ibérica, 1984. Dédalo es un ateniense perteneciente a la familia real que tiene su origen en Cétoprope. Es el prototipo del artista universal. A la vez arquitecto, escultor e inventor de recursos mecánicos. Se le atribuyen a Dédalo en la antigüedad las obras de arte arcaicas, incluso las que tienen un carácter más mítico que real, como las estatuas animadas a las que se refiere Platón en el Menón. Según ciertas tradiciones, el padre de Dédalo se llamaba Eupálamo y su madre Alcipe. Según otros, su progenitor habría sido Palemón o tal vez Metión, nieto de Erecteo. Dédalo trabajaba en Atenas, donde tenía por discípulo a su sobrino Talo, hijo de su hermana Perdix. Talo se mostró sumamente hábil hasta el punto de llegar a despertar los celos de Dédalo. Y el día en que el muchacho, inspirándose en la mandíbula de una serpiente, inventó la sierra, el maestro lo precipitó desde lo alto de la Acrópolis, pero el crimen fue descubierto y Dédalo hubo de compadecer ante el areófago que lo condenó. Desterrado, el artista huyó a Creta junto al rey Minos, el rey de Creta, llegando a ser su arquitecto y escultor habitual. Pasífae, esposa de Minos, o Pasífae, se había enamorado de un toro y él le construyó una vaca de madera eh, para que pudiera seducirlo, como se nos cuenta en el mito, aunque aquí no lo indique. También construyó para Minos el laberinto, palacio de complicados corredores donde el rey encerró al Minotauro. El Minotauro, bueno, aquí no se nos cuenta, tal vez en la entrada de Minotauro, pues se nos diga, porque claro, esto está en relación con muchos mitos, con mucho contenido de la mitología griega. Minotauro, se da el nombre de Minotauro a un monstruo que tenía cabeza de hombre y cuerpo de toro. En realidad se llamaba Asterio o Asterión y era hijo de Pasífae, esposa de Minos, y de un toro enviado por el propio Poseidón a este. Minos, asustado y avergonzado al nacer este monstruo, fruto de los amores contra natura de Pasífae, mandó construir al artista ateniense Dédalo, que entonces vivía en la corte, un inmenso palacio, el laberinto, formado con un embrollo de tal de salas y corredores que nadie, excepto Dédalo, era capaz de encontrar la salida. Allí encerró al monstruo y cada año, otros dicen cada 3 años o incluso cada 9, le daba en pasto a los 7 jóvenes y otras tantas doncellas que como tributo le pagaba a la ciudad de Atenas. Teseo se integró voluntariamente en el número de estos jóvenes, Teseo, el héroe griego, y gracias a la ayuda de Ariadna, que le facilitó el hilo de Ariadna, que le permite salir a Teseo del laberinto, consiguió no solo inmolar al animal, sino hallar el camino de salida del palacio. Luego también se nos dice que esta leyenda conserva el recuerdo de la civilización minoica de Minos, que parece haber tenido un culto del toro y palacios inmensos como los encontrados en Nosos y otras partes por las excavaciones de Evans. El laberinto es efectivamente el palacio de la doble hacha. Esta es una etimología de laberinto,
que supuestamente significa etimológicamente un hacha de doble filo. El laberinto es efectivamente el palacio de la doble hacha, símbolo que aparece repetidamente en los monumentos minoicos y que quizá tenga una significación solar relativa al sol. Bueno, pues volvemos a Dédalo. Después, cuando Ariadna quiso salvar a Teseo, que había venido a combatir con el monstruo, la doncella pidió a Dédalo la manera de ayudarle. Este le inspiró la astucia que salvó al héroe al aconsejarle le diese un ovillo de hilo que había de permitirle, desarrollándolo a medida que avanzase, volver luego sobre sus pasos. Minos, al conocer el éxito de Teseo y el ardid de que se había valido, encarceló en el laberinto a su cómplice Dédalo, junto con su hijo Ícaro. Ícaro lo intentó, Ícaro le costó, que dice el refranero, que había tenido con una esclava de palacio llamada Náucrate. Pero Dédalo se fabricó unas alas para sí, el astuto Dédalo se fabricó unas alas y otras para su hijo, las pegó con cera y los dos huyeron volando. Dédalo llegó sano y salvo a Cumas y Minos lo persiguió por todos los países mientras él se ocultaba en Camico, Sicilia, en la corte del rey Cócalo. En Sicilia, tras ser muerto Minos por las hijas del rey Cócalo, Dédalo erigió numerosos edificios en agradecimiento a su anfitrión. Y de Ícaro, pues ya sabemos lo que le ocurrió, que quiso volar muy alto y se le derritieron esas alas de cera que le había construido su padre. Bueno, voy a compartir algunos fragmentos de este libro de Sig Lonegren, El poder mágico de los laberintos, mitos antiguos, usos modernos. Durante milenios, en el seno de muy diversas culturas y bajo formas en extremo diversas, el enigmático diseño del laberinto ha ido reapareciendo para desafío de los arqueólogos e historiadores. ¿Cuál era la autoridad de estos dédalos mágicos y cuál su razón de ser? ¿Qué significado podrían tener para nosotros en el presente? La presente obra constituye un sincero compromiso de dar respuesta a dichos interrogantes, guiando al lector a través de los mitos, relatos, el simbolismo, la geometría sagrada que guardan relación con este símbolo ancestral. El autor nos introduce en el corazón mismo del laberinto. A lo largo de este manual eminentemente práctico, mediante diagramas e instrucciones muy claras, se nos anima paso a paso a diseñar nuestros propios laberintos y contemplarlos como instrumentos para nuestro crecimiento personal y para la resolución de problemas. Aprenderemos incluso a construirlos al aire libre en el césped o en un prado o bien dentro de casa con cordel y cinta adhesiva. Aquellos que estén dispuestos, pues aquí tienen un manual para llevarlo a cabo. Sig Lonegren se ha dedicado a visitar e investigar laberintos por todo el mundo y ha construido el suyo propio en Greensboro, Vermont, Estados Unidos. Escritor de fama internacional y disertante sobre los misterios de la Tierra, su enfoque práctico de habilidades ancestrales como la radiestesia o la investigación en lugares sagrados le han hecho sumamente popular. Es el autor de El Kit del Péndulo, es un tema que a él le interesa mucho, este tipo de péndulos, este tipo de artilugios que usan los randomantes, creo que así es como le llaman. Obra que ha alcanzado un gran éxito y ha sido traducida a 6 idiomas. Sig Lonegren, El poder mágico de los laberintos. Aquí vemos muchos laberintos. Este es un laberinto también. Enseñamos el laberinto para dar el ok, el laberinto del pulgar, que antaño pues servía para firmar. Yo recuerdo cuando iba al cole que algún compañero tenía el padre que era el que tenía la obligación de firmar las notas, era analfabeto y firmaba con con el pulgar, con el laberinto del pulgar. Bueno, pues esta obra es de la editorial Nueva Era, Ediciones Martínez Roca, y
Los laberintos son herramientas fantásticas. Pueden crear una magia auténtica, momentos que confrontan a los mundos diferentes, inventados en las brumas de la prehistoria por una cultura que funcionó sobre niveles de conciencia bastante diferentes a los que tenemos en la actualidad. Estos laberintos mágicos de un solo sendero realzan la posibilidad de confrontar nuestro estilo de conciencia analítico racional con nuestros niveles de conciencia intuitiva espiritual. Vivimos en una época de cambios drásticos. Basta con mirar a la Europa oriental. Estamos en los años 80 cuando todos los regímenes comunistas o presuntamente comunistas se vienen abajo en la Europa del Este. El estilo que llevamos nuestros asuntos no parece seguir funcionando. Nuestros gobiernos son incapaces de satisfacer las necesidades más básicas de nuestro pueblo. Miles de personas duermen en las calles cada noche. Los agentes de bolsa de Wall Street y los ejecutivos de las empresas de ahorro y préstamo están eternamente desarrollando planes para desviar al capitalismo promisorio de su dinero. Los científicos se han colado en el papel de la verdad decisiva para todos y al mismo tiempo muchos ahora son conscientes de que la visión del científico, si bien resulta bastante útil en muchos sentidos, ve solo una parte pequeña de la realidad última, tan solo una parte pequeña. Nos hemos enclaustrado en estos laberintos, eh, nunca mejor dicho, de las metrópolis que nos aísla. Ese es un laberinto que no es eficiente, donde se viven como extraños, donde, como os comentaba, nos aislamos de la naturaleza, que es la que nos provee de todo lo que nos incita a descubrirnos a nosotros mismos, a descubrir el potencial, a reconocer laberintos internos en el fondo de los cuales está grandes capacidades por descubrir. Y en estos laberintos metropolitanos, poblados por extraños, eh, donde ya no hay una cultura viva y compartida, habitan sujetos que están castrados de ese potencial. Se relajan y son felices emulándose los unos a los otros. Los gnósticos, dice Sig Lonergan, fueron un grupo de cristianos que buscaron individualmente la experiencia de reinos que eran otra cosa más allá de lo físico. Su nombre procede del término noscere, saber en latín. Gnosis es conocimiento, etimológicamente. Los primeros padres de la Iglesia estaban muy ocupados estableciendo una forma piramidal de gobierno eclesiástico que terminó con el Papa en la cumbre como el único representante humano en la tierra facultado para hablar con Dios. Tuvieron dificultades con un culto donde todos los miembros ejercían ese derecho a esa Iglesia que se proclama heredera del Imperio Romano y por lo tanto todos los privilegios anexos a tal imperio los considera como propios. Los gnósticos nocían, es un término que él usa, de nocer, acceder al conocimiento, a un conocimiento que no es racional, que no es analítico, sino que en el cual la intuición, el sentimiento, el corazón, juega también un papel importante. Los gnósticos nocían que existía algo más que este mundo físico, porque cada uno de ellos había experimentado otros reinos personalmente. No ser quiere decir percibir conscientemente la verdad, realidad de algo, con ambos aspectos de nuestro ser, el intuitivo y el racional, el intuitivo y el racional. Este libro sobre la intuición Este es un libro sobre la intuición y acerca de cómo puede mejorarla utilizándola en armonía con el aspecto racional de su conciencia. Los laberintos, que son espacios sagrados, constituyen herramientas maravillosas para ayudarle a encontrar nuevos modos de desarrollar su intuición.
Pero en primer lugar, ¿qué es un espacio sagrado y para qué fueron utilizados originalmente? Nos hablará luego Lohengrin de que hay laberintos a los cuales él llama dédalos, que no son verdaderos laberintos. Eh, todos los laberintos son dédalos, pero no todos los dédalos son laberintos, es lo que él dice. En inglés imagino que jugará con los dos términos que ellos tienen. Tienen la palabra laberinto y tienen maze, y se puede usar indistintamente, supongo. Entonces dice que todos los dédalos no son laberintos. Los laberintos de la metrópoli, en la cual la ciudad ha muerto, como decía también Oswald Spengler, la ciudad ya está muerta porque no cumple el propósito eh, comunitario y de desarrollo de cada individuo eh, que tenía esencialmente. Ya es es un lugar donde todos son extraños y están confrontados los unos con los otros. Toda la tierra es sagrada. Bueno, nos decía que un espacio sagrado es un lugar al que se puede ir para lograr ayuda al entrar en contacto con reinos no físicos. Esta es la idea que él tiene. Piensa que hay espacios que están cargados magnéticamente y otros pues no lo están. Y por lo tanto es en esos lugares en donde presuntamente se han ido construyendo los laberintos. Entre otros, estos pueden ser lugares de emoción, de intuición y del espíritu. Si se habla de Stonehenge en, en Inglaterra, de la Gran Pirámide, de unas ruedas chamánicas, del Templo de Salomón, de una pagoda japonesa o de un laberinto, este es el caso. Están localizados y diseñados para realizar la posibilidad de que el suplicante entre en contacto, a veces muy específico, con reinos espirituales. En la metrópoli, esto en Cádiz, por ejemplo, en mi ciudad natal, se veía perfectamente como el casco antiguo estaba diseñado de tal manera que el viento, por ejemplo, no se notaba en las calles interiores y el casco nuevo es todo lineal, todo, no se tiene en consideración ningún aspecto. Simplemente se trata de hacer negocio, construir para hacer negocio, para sacar pasta a los obreros. Es el único propósito. Ya la codicia es la que manda, ya no hay ningún valor comunitario que rija los corazones de la comunidad. Claro, eso no pasa solo en Cádiz, sino en todo Occidente, en todas las sociedades capitalistas. Ya están muertas las sociedades y por lo tanto los ombligos de los codiciosos son los que se imponen, imponen su credo. Toda tierra es sagrada. No obstante, existen ciertos lugares donde las energías de la tierra se concentran, donde es más fácil para nosotros, los humanos, entrar en contacto con los reinos espirituales. Nuestros antepasados sabían esto y localizaban sus templos sobre centros de poder, no en cualquier sitio. No en cualquier sitio se construye una pirámide, una pagoda, una catedral, sino que hay un lugar específico en donde presuntamente hay unas condiciones eh, en todos los sentidos, en el sentido mágico también, en el cual tiene fe el autor, pero también en el sentido de la geografía. La geografía en la cual vivimos va determinando cuál es nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de ser. El carácter que tienen aquí la gente en la bahía de Cádiz está en relación con la climatología, con el relieve, con las características propias de la geografía de este sitio. Y en Galicia o en la Selva Negra alemana o en Alaska, pues se tiene otro tipo de temperamento, otro tipo de carácter, otro tipo de matices para sus culturas, para cada una de sus culturas, que no son los de aquí. Porque, como bien decía el citado Walt Spengler, la geografía está en relación con el alma del pueblo que la ocupa. Y cuando ese pueblo se traslada, como los españoles cuando se van a América del Sur, por ejemplo, o los anglosajones cuando se van
a la del norte, pues ya se crean nuevas culturas que tienen matices distintos. Nuestros antepasados sabían esto y localizaban sus templos sobre centros de poder de la energía de la Tierra, lugares donde las energías activas y receptivas de la Tierra se reunían. Si el dios, si la diosa quiere hablarnos, ello puede suceder en medio del Times Square o en el camino a Damasco. Si queremos comunicarnos con Dios, con la diosa, necesitamos toda la ayuda que podamos obtener. En esto consiste un lugar sagrado. Un lugar sagrado es aquel que nos facilita que nos comuniquemos con ese Dios, con esa diosa. La forma. La mayoría de los laberintos no son más que juegos, como el laberinto de Hampton Court o el laberinto de setos vivos de Longleat, ambos en Gran Bretaña. Pueden tener muchos senderos y están destinados a confundir, a desconcertar. Ofrecen demasiadas opciones y quien camina por estos enigmas nunca está seguro de cuál es el camino a seguir, cuando intencionadamente no existen pistas en los puntos en que el sendero diverge. Estos laberintos están dirigidos a ser ejercicios para el analítico hemisferio cerebral izquierdo, para la parte masculina patriarcal, y se quiere decir, de la condición humana. Es para esa parte analítica, para esa parte lógica, para ese un mero juego, un mero entretenimiento. Ya no tiene ese contenido trascendente al cual me refería al principio. ¿He estado en este punto del laberinto antes? Sí, entonces esta vez debo seguir otro camino. Son misterios artificiales, juegos. Pues está bien para mantener la memoria, para incitar en nuestras capacidades intelectuales, para mantener los que nos hacemos viejos, ¿no? Esos pasatiempos para que la lucidez no se pierda, pero no tiene la trascendencia a la cual me refería antes. Un laberinto es un dédalo mágico unidireccional de un solo sendero. Es mágico de un solo sendero. No se trata de perdernos, se trata de encontrarnos precisamente. Es mágico en el sentido de que a través del uso corriente del laberinto pueden recibirse respuestas e interrogantes. Puede intensificarse la conciencia espiritual. De algún modo, mágicamente, el camino hacia adelante en la confusión del sendero intrincado del laberinto puede llegar a ser muy claro. Es su elección entrar en el laberinto, pero una vez que lo ha hecho, solo existe un camino para llegar. Hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, hasta que finalmente llega a su meta, al tesoro que se halla en el centro. El tesoro está en el centro del laberinto. Todos los laberintos son dédalos, pero no todos los dédalos son laberintos. Nos va a hablar de los laberintos también de Nazca, evidentemente, unos laberintos muy importantes. Aquí vemos, ¿no? Alguna reproducción de las imágenes que se ven en esa zona del Perú. También nos habla de los Hopi, un pueblo, alguna tribu norteamericana, eh, anterior a la llegada de los españoles y los anglosajones. En Escandinavia es tal vez el sitio, nos cuenta, donde hay más laberintos, en los países escandinavos. También el laberinto de Chartres, donde se construyó la catedral, la famosa catedral francesa. El mito. El mito no es historia, no es algo cierto, y con todo señala las verdades mucho más allá del hecho histórico. El mito señala verdades mucho más allá del hecho histórico. El mito sirve para explicar algún aspecto del mundo humano natural
o de los reinos espirituales más allá de los cinco sentidos, más allá de la mente racional. Habla de los tiempos anteriores a la historia escrita. Con frecuencia los mitos hablan en arquetipos: el héroe, la diosa, el soberano del otro mundo, la sombra, el mensajero. Estos arquetipos también se encontraron dentro de cada uno de nosotros. Esto es lo importante, todo está dentro de cada uno. Por eso va a criticar la acción de Teseo al matar al Minotauro, porque verdaderamente lo que está haciendo, así lo entiende el autor, Lonergan, es castrar su potencial, porque el laberinto está dentro, y si dentro está el laberinto, el presunto monstruo llamado Minotauro está en nuestro interior, y por lo tanto hay que comprenderlo, aceptarlo, gestionarlo, no ejecutarlo. Ejecutarlo es castrarse a sí mismo en todas esas capacidades a las cuales alude el mito del Minotauro en este caso. Estos arquetipos también se encontraron dentro de cada uno de nosotros, y a través de la conciencia del modo en que trabajan en el mito podemos llegar a un mayor conocimiento de nosotros mismos. El mito es importante para el estudio de los laberintos, porque tal vez pueda conducirnos a la verdad que está detrás de la verdad, una vislumbre del significado y uso iniciales de estas sorprendentes herramientas mágicas unidireccionales. El mito de Teseo y el laberinto, un mito en 5 escenas, y nos va contando cómo Teseo fue un héroe mortal más famoso, el héroe mortal más famoso de los griegos, nacido en Egeo, nacido de Egeo, rey de Atenas, que dio nombre al mar Egeo. Teseo no se anunció inmediatamente a su padre. Medea sacó ventaja de este punto débil y dijo al rey que el hombre joven que recientemente había llegado a Atenas, habiendo matado a toda clase de bandidos a su paso, era realmente un asesino, y urgiéndole a que lo envenenase. Egeo estuvo de acuerdo e invitó al asesino a un banquete en su casa. Medea deslizó el veneno en la copa de Teseo. Un asado gigante fue llevado a la habitación. En el preciso momento en que estaban a punto de hacer un brindis en honor del asado, Teseo, con un gesto muy galante, ofreció su espada al rey para que cortase la carne. Su padre, reconociendo la espada, reconoce que es su hijo por la espada, y entonces se da cuenta del error al que le ha inducido Medea. Supo que quien la empuñaba era su hijo, y de un golpe arrebató de las manos de Teseo la copa del veneno. Bueno, pues por esta experiencia pasó Teseo, que luego llega hasta Creta, se ofrece, como comentaba al principio, para alimentar al Minotauro, pero en lugar de ello lo que va a hacer es ejecutarlo. Ariadna, Ariadna es la que le facilita el ovillo para que Teseo pueda salir del laberinto tras ejecutar al Minotauro. Ariadna corrió para dar este ovillo a su amor, Teseo. Esa noche Teseo hizo lo sugerido por Dédalo. Cogió el ovillo de hilo que Ariadna le había dado y lo llevó a la boca del laberinto. No había necesidad de proteger el ovillo, pues nadie entraba a esa boca del infierno y salía con vida. Con gran cuidado Teseo ató un extremo del ovillo de hilo al dintel de la puerta de la boca, colocó el ovillo en el suelo y comenzó su descenso. Finalmente dio con el Minotauro, que estaba dormido en su hedionda cama en el centro del laberinto. Está en las cloacas ese monstruo, de ahí que sea una hedionda cama aquella en la que yace. Contando con el elemento sorpresa a su favor y gracias a su tremenda fuerza, Teseo mató al monstruo con sus manos desnudas. Luego Teseo cogió el ovillo de hilo y volvió sobre sus pasos hasta reunirse con Ariadna, que estaba esperándole en la boca del laberinto. Juntos liberaron a los demás griegos, volvieron a toda prisa al barco y navegaron con impaciencia de regreso a Atenas. Según algunos, no sin hacer antes grandes agujeros en el casco de todos los barcos cretenses para impedir que los persiguiesen.
La primera isla en la que desembarcaron después de su ida de Creta fue Delos, la isla más sagrada de los griegos, lugar de nacimiento de Apolos y de Artemisa. Allí bailaron la danza de la grulla en celebración de su ida. Se dice que esta fue la primera vez en que los hombres bailaron con las mujeres. En la actualidad, esta danza de la grulla se celebra en Delos y en ella los bailarines siguen el camino del descenso de Teseo por el laberinto. Su siguiente puerto de escala era Naxos, donde algunos dicen que Teseo abandonó a Ariadna de manera intencionada. Otros dicen que la olvidó. Otros aún hablan de un sueño que tuvo Teseo en el cual Dioniso le dijo que la dejase allí. Dioniso, que sería el que luego se casara con Ariadna. Sea como sea, Teseo se desembarazó de Ariadna y navegó hacia Atenas sin ella. Fijaos este simbolismo. Él desprecia a Ariadna, que posteriormente va a ser la esposa de Baco, del dios dionisíaco. Teseo desembarazó de Ariadna y navegó hacia Atenas sin ella. También olvidó, entre comillas, cambiar las velas negras, esas velas negras que indicaban que él estaba muerto. Tenía que cambiarlas por blancas, que indicaba que él seguía vivo. Y el padre Egeo, al ver las velas negras, en vez de esperarse, en vez de esperarse un ratito, pues decidió suicidarse, convencido de que su hijo había muerto. Dédalo e Ícaro. El rey Minos no era tonto. Sabía que sólo había un modo mediante el cual Teseo pudo haber conocido la manera de entrar y salir del laberinto. Dédalo debió de darle el ovillo, por lo que encerró a Dédalo y a su hijo Ícaro en el laberinto, como os comentaba al principio. Ya conocen lo que sigue. Ese viejo inventor que era Dédalo descubrió cómo poner plumas de aves sobre armazones y después de advertir al hijo que no volase demasiado cerca del sol, ambos alzaron el vuelo a través del Egeo. ¿Los hijos escuchan a sus padres? Bueno, pues ya vemos que no. No, nunca los escuchan e Ícaro no fue una excepción. Después de haber experimentado los placeres de Pasífae, Pasífae, la esposa del rey Minos, ninguna vaca del rebaño real pudo satisfacer al toro blanco. Se volvió frenético y recorrió la isla de Creta, destruyendo todo lo que encontraba a su paso. Ese toro blanco que Minos debería de haber sacrificado a, a Poseidón, y al no hacerlo, pues provocó la ira del dios del mar y que hizo que su esposa se enamorara de dicho toro, lo cual ese enlace pues dio nacimiento al Minotauro. Ninguna valla podía detenerlo y las partidas de caza para perseguirlo y atraparlo resultaron infructuosas. La pasión animal iba atacando a ciegas. La contención de este toro blanco llegó a ser más tarde uno de los 12 trabajos de Hércules. Después de una lucha feroz, este famoso héroe griego volvió a llevar a cautiverio al toro. Ariadna, abandonada a sus propios recursos en la isla de Naxos por Teseo, finalmente Ariadna encontró a Dioniso, el último de los dioses griegos instalado en el panteón y el primero en ser atacado y destituido. Dionisio, que para algunos pues tiene un origen oriental, por eso es el último que se incorpora al panteón olímpico. Ariadna y Dioniso se enamoraron y vivieron juntos. Se dice que tuvieron un matrimonio maravilloso. Cuando ella murió fue deificada y Dioniso le dio un lugar en los cielos, la constelación Corona Borealis. Resulta muy interesante que los nativos americanos llamen a este mismo grupo de estrellas la araña, que hila su propia clase de red laberíntica.
Continuando con su trayectoria de ser el héroe mitológico ateniense sobre el que se ha escrito después de su regreso a Atenas y su reinado, Teseo capturó a Antíope, convirtiéndola en su primera desposada. También amasó al toro maratoniano que había matado a Androgeo, hijo de Minos, e inició todos los infortunios laberínticos para Atenas en primer lugar. Y nos va contando sus hazañas. La historia del laberinto de Creta, en que después de la muerte de Antíope, la segunda desposada de Teseo, no fue otra que Fedra, hermana de Ariadna. La segunda esposa de Teseo fue Fedra, eh, hermana de Ariadna, a la que él había abandonado. Después de su casamiento, Fedra se enamoró de Hipólito, hijo de Teseo, y de su primera esposa, Antíope. Hipólito rechazó las insinuaciones de Fedra, por lo que, despechada, ésta dijo a Teseo que su hijo había tratado de mantener relaciones sexuales con ella. Teseo invocó la cólera de Poseidón, quien asustó al caballo del joven con una marejada, e Hipólito fue arrastrado hasta la muerte. Arrepentida, Fedra se ahorcó. Muchas tragedias en ese tiempo. Ni los dioses viven tranquilos. Luego nos va a hablar pues del mito de Helena de Troya. Lo importante para usted es continuar dibujando el laberinto. Para él es importante que hagamos estos ejercicios de dibujar laberintos, empezando por el esencial, que es este de aquí. Fijaos, este laberinto que hay, si os fijáis, su interior es una cruz, y alargando cada aspa de la cruz se va forjando, se va formando el laberinto esencial. De ahí la connotación espiritual que tiene, ¿no? En el centro está la cruz. Esa cruz que, como ya comentaba en más de una ocasión, simboliza la experiencia humana. La horizontal es lo material, la tierra, eh, y la vertical es lo espiritual, y ambas, el matrimonio de ambas forman este símbolo de la experiencia humana. Y también comentaba en los vídeos que hice sobre Kandinsky, sobre lo espiritual en el arte, como la estrella de David tiene un simbolismo similar. La estrella de David está formada por dos triángulos. Uno tiene su base en la tierra. Justamente ese triángulo para los alquimistas simboliza el agua. El triángulo cuya base está en la parte inferior simboliza el agua, y el triángulo cuya base está en en la zona superior simboliza el fuego, porque el fuego asciende, tiene su fundamento en el aire, y el agua desciende, tiene su fundamento en la tierra. Ya tenemos los cuatro elementos. Aquello que simboliza esta estrella, que, como os comentaba, ambos triángulos simbolizan también lo que hacen ambas líneas de la cruz cristiana. Bueno, pues eso nos comentaba el autor. Lo importante para usted es continuar dibujando sus laberintos. Sus manos necesitan no ser qué hacer. No ser con la mano se supone que vamos incentivando nuestra intuición. Para no ser de qué se trata la geometría sagrada, se necesita entenderla de algún modo que no sea a través de la mente racional. La mente racional nos puede limitar, como nos limita la vida en la metrópoli, que nos aísla de todos los misterios de la naturaleza. Pues de esa misma manera, la mente que se aplica a algo específico nos va limitando, y entonces ya nos parece fantasía, nos parece imaginación evasiva, todo lo que trasciende a esos límites. La imaginación ya se convierte en algo evasivo, cuando verdaderamente, incluso lo decía Einstein, ¿no? Albert Einstein, la importancia de la imaginación
para cuando estamos estancados. La imaginación nos incita a trascender ese estancamiento. Ese es el uso eficiente de la imaginación. Desgraciadamente, lo que se normaliza es el uso evasivo de tal imaginación, y por eso decía también Simone Weil que había que trascender la imaginación. Se refiere a esa fantasía. El uso cotidiano, en el habla coloquial lo vemos muy a menudo. Se imagina cosas, yo no quería tal cosa y tú te la imaginas. En el uso cotidiano se usa esa acepción, la palabra imaginación, como algo que no aporta, sino que destruye, igual que ese laberinto metropolitano que no es el laberinto del crecimiento, del misterio. El sueño. En el arte arcaico, el laberinto, nido del minotauro devorador de niños, estaba representado en la figura de la espiral. Eso dice Joseph Campbell en Las máscaras de Dios. Bueno, la espiral, ¿qué es la espiral? La espiral es el laberinto. ¿Cómo representamos una espiral en un plano? ¿Cómo lo haría un artista como Kandinsky, por ejemplo? Pues con un laberinto, porque la espiral que simboliza la progresión del hombre en el tiempo, porque el hombre, decía María Zambrano, el hábitat del ser humano, de la mujer y del hombre es el tiempo, igual como eh, el lobo vive en la selva, y el oso polar vive en la Antártida. eh, el hombre habita el tiempo y a través de ese tiempo se va progresando en espiral. Se progresa en espiral porque se recupera aquello que se desecha equivocadamente, y por eso vamos progresando en espiral. Y ese paso del tiempo es un laberinto en el tiempo habitado por el hombre y por la mujer. Es decir, cuando representamos un laberinto, estamos evocando ese misterio de la vida humana. Los sueños son mensajes. Casi todos hemos experimentado sueños que resultan significativos. A veces se trata de repeticiones de sueños de la infancia o de temas recurrentes, como estar en un escenario y no saber el papel, o estar sentado para un examen y ni siquiera conocer el nombre de la asignatura, menos aún las respuestas a las preguntas. A veces son pesadillas, pero ¿qué significan? Pesadilla, pesadilla. ¿Por qué se llama pesadilla? Porque se pensaba antiguamente que cuando dormíamos boca arriba, algún demonio se nos sentaba pesadamente en la tripa y nos hacía tener esos malos sueños. Hay un cuadro no recuerdo el autor, que fue amante de Mary Wollstonecraft, un famoso pintor que fue maestro también de un poeta inglés cuyo nombre tampoco recuerdo, William Blake. Bueno, ese cuadro lo podéis encontrar, se ve un ser monstruoso sentado en el vientre de una persona que está soñando. ¿Qué significan? Relatos que se remontan a la época del Antiguo Testamento, hablan de mandatarios y otros que eran capaces de interpretar sus sueños. Por ejemplo, José, el judío que se asentó en Egipto y fue privilegiado por el faraón, gracias a que sabía interpretar los sueños, y del poder que se atribuía a a quienes podían hacerlo. En este siglo fue el psicólogo Carl Jung quien llevó la interpretación de los sueños a la aceptabilidad científica. Jung tenía una pasión constante por el gnosticismo. En realidad, una parte de los documentos de Nag Hammadi, el códice de Jung, están localizados en la Fundación Jung en Zúrich. Por último, Jung, como buen gnóstico, sostendría que cada uno de nosotros
debe descifrar sus propios sueños. Cada cual debe descifrar sus propios sueños. Los interpretadores de sueños simplemente nos dan claves, simplemente nos pueden ayudar. No es lo mismo que sueñe con caballo, eh, uno que no ha visto caballo en su vida, que sueñe con caballo, uno que es jinete de profesión. Entonces es distinto. Necesitamos no ser lo que significan, por supuesto. Escuche lo que los demás pueden tener que decir, pero recuerde que en última instancia lo que resulta importante es lo que significan para nosotros, no lo que cualquiera otro piensa. Poseidón era el mandatario del mar, el inconsciente. El mar es el inconsciente. El mar simboliza la libertad. Eso insinuaba Mishima en el marino que perdió la gracia del mar. El mar es la libertad, el desafío, el desarrollo del potencial. Decían esos niños, los niños de los golfos de la pandilla que protagonizan este libro, decía su líder que pocas cosas merecen la pena en este mundo, entre ellas el mar y los barcos, ¿no? Porque el barco es el vehículo que nos permite eh, transitar por convertirnos en nómadas a través de ese mar, de toda esa libertad simbolizada por él. Poseidón era el mandatario del mar, el inconsciente. Si usted se ve como un enorme iceberg, esa parte de usted que emerge del agua es su conciencia, su identidad propia. Poseidón ordena que 7/8 de hielo permanezcan debajo de la superficie. Debajo de esa superficie está todo ese potencial al cual he estado aludiendo. Poseidón fue ofendido por la negación de Minos a sacrificar al toro blanco como había prometido. El inconsciente frustrado hallará su camino. En retribución, Poseidón preparó el escenario para que ocurriese un acto antinatural. Es el propio Minos el que ha forjado, porque eso acontece en su interior, debido a su negativa. Ese sacrificio simboliza el desapego. Hay que desapegarse de todo aquello eh, que ya no tiene sentido en nuestro presente. Pero él queda maravillado por ese toro y quiere poseerlo. Entonces no lo sacrifica a ese dios del inconsciente que es Poseidón. Poseidón preparó el escenario para que ocurriese un gasto antinatural que unió la energía del dios arquetipo inconsciente con el humano físico. Se produce el encuentro, el enlace, la cópula entre esa energía con la humanidad. Ariadna era representada como una incauta. Teseo no solo consiguió de ella el ovillo que salvó su vida y la de sus amigos, sino que después se le desembarazó de ella casi inmediatamente después. Ariadna lo hizo todo por amor. Cuando Teseo le ofreció su guirnalda de la victoria, algo sucedió dentro de ella, algo que la llevó a cometer acciones que, por cierto, estropearon para siempre su relación con su familia. Ella lo hizo por amor. Si Teseo es el ego en este sueño y el Minotauro, si Teseo es el ego en este sueño y el Minotauro es la sombra, Ariadna se convierte en el ánima junguiana, la contrapartida femenina del ego onírico masculino. En este sueño, ella solo era un medio para los fines de otro, y con todo era la única que tenía ese ovillo vital. Ella tenía el secreto del laberinto, como en las cartas del tarot vemos que la emperatriz simboliza, la emperatriz no, la sacerdotisa simboliza la sabiduría y el conocimiento. Pues aquí Ariadna tiene ese ovillo que lo simboliza.
Por fortuna, la mitología trata bien a esta mujer maltratada y utilizada. En Naxos, la isla en que Teseo la abandonó, Ariadna conoce a Dionisio, dios de los misterios y de la vid, del vino. Ambos se enamoran y tienen un matrimonio perfecto. Patriarcas versus diosa. Por consiguiente, vamos a considerar este mito como si fuese un sueño del encuentro de la conciencia patriarcal dogmática griega con la civilización minoica más orientada hacia la diosa, la civilización minoica. Nuestro héroe y el ego onírico es un griego, como en el sueño del boxeador moderno, resultó invencible en las diversas trifulcas físicas en las que participó. Demostró eso antes de llegar al palacio de su padre, cuando limpió el camino que conducía a Atenas de todos los bandidos y otros bribones inicuos. Teseo fue a Knossos en respuesta al hijo de Minos, Androgeo, un símbolo del estado minoico de ambivalencia de esa época. Teseo estaba dispuesto a librar la guerra de su padre, una guerra en cuyo inicio no tuvo absolutamente nada que ver. Nada que ver. Teseo no había estado en escena cuando Androgeo fue cogido por el toro de Maratón. Minos gobernaba una civilización donde la diosa era vista de manera abierta y manifiesta. El culto de la diosa no era absoluto, estaba en su declive, pero a diferencia de las civilizaciones más patriarcales asentadas en torno a Creta, como Grecia y Palestina, se refiere evidentemente a esos pueblos semitas como los judíos. Para él son patriarcales, son culturas patriarcales, como también, o así lo entiende él, lo era la de la Grecia clásica. Los minoicos aún profesaban, en contraste con ellos, una gran estima por la energía femenina. Esta era simbolizada por la decadente Creta femenina enviando androginia a los patriarcas en acceso de Grecia. A diferencia de Teseo, Androgeo no estuvo a la altura de la tarea con que se enfrentó. Fue muerto por el toro griego, una visión bien arraigada de la energía animal masculina que estaba imponiéndose en esa parte del Mediterráneo oriental en el segundo milenio antes de Cristo. Una visión más probable de la muerte de Androgeo es que la ciudad-estado de Grecia llamada Maratón recibió un suministro inusualmente grande de toros feroces que cada uno eran enfrentados a los mejores jóvenes del lugar. Androgeo, Teseo y Hércules lucharon con diferentes toros en Maratón. Esta cuestión de elegir a los mejores para sacrificarlos a los dioses es un tema importante en este mito. Los 7 mejores hombres y mujeres jóvenes de Atenas fueron los que se enviaron a Creta. Es precisamente debido a esto por lo que Minos se ve en dificultades. Él no ofreció su mejor toro a Poseidón. Apartó a ese toro blanco del mar para sí y entregó a Poseidón el animal que le seguía en calidad con resultados desastrosos. La sombra del hombre occidental. Pero me adelanto a mí mismo. El sentido decisivo de este viaje sueño-mito para Teseo fue hacerlo de modo que Atenas no enviase a Creta a la flor innata de su juventud como alimento para el Minotauro. La manera de detener esto era eliminar el apetito. Teseo se dirigió hacia ese monstruo, su sombra. Ese monstruo es su sombra. Todas esas cosas oscuras que Grecia no quería contemplar. Alimentar o afrentar, y lo mató. Quiere matar. Y paradójicamente, matando a ese monstruo tan masculino, se nos está castrando de toda esa energía femenina que tiene que ver con ese mundo oscuro. Como resultado, el hombre occidental no ha tenido que volver a mirar a su sombra. Hasta este siglo en que Carl Jung comenzó a hablar de ella tan persuasivamente. Por consiguiente, la sombra ha sido asesinada. El ego onírico y
y su hermano y hermana víctimas sacrificiales huyeron de la tierra de la diosa, pero no antes de agujerear arteramente el casco de las naves minoicas a fin de no poder ser seguidos. Es posible crear un laberinto a partir de 8 círculos concéntricos, pero este es un modo relativamente más difícil de hacerlo. Como señaló Joseph Campbell al comienzo de este capítulo, en el arte arcaico el laberinto es representado mediante una espiral. Las espirales se encuentran en toda la Europa megalítica. Tal vez las más famosas se hallan en Newgrange, un montículo con cámara en el valle de Boyne, al norte de Dublín. Esta cámara está fechada por lo menos 3.000 años, si no 4.000 años antes del nacimiento de Cristo. Otras se encuentran en Carnac, en Bretaña, y en toda clase de cerámica griega y romana. Luego, por supuesto, existen las espirales sobre las colas de monos y serpientes en el Nuevo Mundo, como las de Nazca que antes veíamos. Her Story. Y con esto, aunque no termino el libro, voy a dejarlo porque ya llevo demasiado tiempo. Her Story. Her Story, bueno, este es un neologismo anglosajón que hace juego con His Story. His Story es la historia de él, History, y la historia de lo masculino. Her Story es la historia de lo femenino, que es la historia de esa sombra, de ese culto, de todo aquello que ha sido desechado. Juego de palabras intraducibles, nos comenta el traductor, y al que se alude con frecuencia en el libro, entre los pronombres de her, de ella, y his, de él, y el término history, historia, con el neologismo gestory. Pero lo que seguramente resulta evidente es que se ha establecido una continuidad sólida desde el lago Baikal hasta los Pirineos de una mitología de los cazadores de mamuts, en la cual la imagen suprema era la diosa desnuda. Cuando estaba realizando un máster en espacio sagrado a finales de los 70, si bien estudió brevemente a los pueblos paleolíticos y más primitivos, mis estudios de espacio sagrado comenzaron en algún punto entre el año 3000 y 5000 a.C. 3000 y 3500 a.C. Bueno, y nos va a hablar de Marilla Gimbutas. Una de las expertas más influyentes sobre la época anterior a la historia es Marilla Gimbutas, profesora de arqueología europea en la Universidad de California y conservadora de la sección de arqueología del Viejo Mundo en el Museo de Historia Cultural de dicha universidad. En sus numerosos libros habla de manera cada vez más clara sobre esa época anterior al año 5000 a.C. en Europa. Fue una época en que reinó la diosa suprema, una época de paz. Los poblados de Gimbutas, los poblados que excavó Gimbutas en lo que ella llama la vieja Europa, no tenían perímetros o murallas defensivos. Fue una época en que los espacios sagrados se encontraban en medio del poblado, en habitaciones dentro de la casa y en edificios pequeños no apartados del resto de la comunidad. Entonces se utilizaban metales, pero se empleaban para hacer joyas o herramientas agrícolas. El metal no se usaba para hacer instrumentos de guerra. Esto supuestamente se haría con posterioridad. El Minotauro como una sustitución. Considero al Minotauro en sí mismo como un desarrollo ulterior. El mito ha ido modificándose de una u otra manera y la visión patriarcal, por decirlo así, lo ha ido adaptando a su realidad. Por lo tanto, lo despoja de determinados elementos. La historia más famosa del laberinto es una aberración. La mayoría de los demás mitos del laberinto tienen mujeres en el centro, no monstruos masculinos. La mujer estaba en el centro y los hombres competían por llegar a ella para poder enlazarse con tal mujer. Muchos de los mitos griegos son historias que proceden en gran parte de tiempos mucho más remotos.
con la superposición esencialmente patriarcal griega. En ese caso, en el laberinto esencialmente hubo una diosa, Ariadna. El laberinto minoico en Creta y la ciudad de Troya en un tiempo simbolizaron lo mismo. Mientras que Pasífae tiene raíces divinas como diosa de la luna, su hija Ariadna también había sido en un tiempo una deidad con derecho propio. Uno de sus epítetos en la antigua Creta fue Señora del Laberinto. Christine Downing, en su libro Goddess, Mythological Image of the Feminine, habla de su propia conciencia creciente de que Ariadna había sido mucho más que una espía al servicio de Teseo. Esta Ariadna pertenece a un antiguo período matrilineal de culto de la madre diosa. No es simplemente una muchacha mortal que está enamorada de Teseo, ni solo es alguien hecha diosa a través de su conexión con el dios Dionisio. Es inmortal en su propio ser. No es una mortal que se convierte en inmortal, sino una inmortal que las tradiciones ulteriores han transformado en mortal. Ariadna es una de las diosas prepatriarcales que armonizó la entrada y salida de una a otra condición de modos confusos, porque ambas son mujeres en su femineidad. Ariadna es una de las grandes madres, una gran diosa en Creta. Como tal recibe el título de la poderosa, la señora del laberinto, la intacta. Preguntar quién es Ariadna, seguir el hilo todo el camino hasta el final, nos conduce al centro de un laberinto. Y en ese centro encontramos a la misma Ariadna. Eso dice Christine Downing. Y con esto, pues, aquí nos va a hablar de muchas más cosas, de los celtas, de nuestro planeta, de la numerología, del espejo, pero de momento no tengo más tiempo para ello. El poder mágico de los laberintos, de Sig Lonergan, el libro que estoy ahora leyendo. Gracias y hasta una nueva oportunidad.